Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, escogemos un personaje de ficción, ya sea de novela, ya sea de cine, ya sea de cómic, de serie de televisión, etcétera, y tratamos de hacer una biografía basándonos en los hechos que han sucedido en dichos medios. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Katniss Everdeen. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Katniss Everdeen es el personaje principal de la trilogía de libros juveniles Los Juegos del Hambre de la escritora Susan Collins. Esta trilogía es relatada desde su punto de vista y en la adaptación cinematográfica de la saga el personaje es interpretado por la actriz Jennifer Lawrence. Su apodo es la chica en llamas. Bien, la idea de la trilogía es en parte por el mito de Teseo y el Minotauro, en la cual 7 chicos y 7 chicas de Atenas son enviados cada 9 años en contra de su voluntad a ser devorados por el Minotauro. Un ciclo que no acaba hasta que Teseo mata al Minotauro. Collins también se inspiró para las novelas en la sensación de miedo que experimentó cuando su padre luchó en la guerra de Vietnam. En las novelas, Katniss es ampliamente conocedora de alimentación, la vida silvestre, la caza y las técnicas de supervivencia. Collins sabía un poco de estas técnicas por su padre, que creció durante la Gran Depresión y se vio obligado a cazar para aumentar sus muy bajos suministros de comida. Además, la autora se informó investigando en guías de supervivencia en la naturaleza. Katniss y el resto de los tributos tienen que competir en el tiempo previo a participar en los Juegos del Hambre. Ellos compiten por los corazones de los patrocinadores, quienes donan dinero utilizado para comprar suministros vitales para ellos mientras están en la arena. Esto se basa en los realities de televisión y en los juegos romanos, donde el público puede tanto responder con gran entusiasmo o desempeñar un papel importante en la eliminación de los personajes. El nombre de Katniss proviene de una planta conocida en inglés como Katniss la Sagitaria, una planta tuberculosa frecuente en zonas húmedas y encharcadas. El tubérculo es comestible y en el primer libro Katniss cuenta cómo su padre le enseñó a reconocerla y recolectarla para no pasar hambre. Su nombre científico en latín significa perteneciente o relativo a una flecha, lo que curiosamente conecta con la habilidad que tiene Katniss con el arco de tiro. Katniss y su familia viven en un país llamado Panem, ubicado en lo que alguna vez fue Norteamérica, que fue destruida en una guerra global. El momento cronológico se sitúa unos 200 años después de la primera década del siglo XXI. Panem es gobernado desde una ciudad poderosa llamada Capitolio, que está ubicada en las montañas rocosas, y está rodeado por 13 distritos. El distrito 13 se muestra en llamas y donde cada uno de ellos produce algún recurso concreto que sirve para abastecer el Capitolio, lo que alude a que Panem es regido con un sistema de tipo feudal aunque futurista. La historia comienza en el Distrito 12, uno de los distritos más pobres de todos, encargado de la minería de carbón. Katniss vive junto a su padre y a su hermana Primrose Everdeen. Ellos se encuentran en la zona más pobre y deprimida del Distrito 12, llamada La Beta. El padre Katniss, que era minero, falleció en una explosión en la mina cuando ella tenía 11 años. Después de la muerte de su marido, la madre de Katniss cayó en una gran depresión hasta el punto de ser incapaz de hacerse cargo de sus hijas. Un día, al borde de la inanición, Katniss va a la parte más rica del distrito con la esperanza de poder recoger algo de comida para llevar a su madre y a su hermana, aunque fuese en los cubos de basura de los comerciantes. Pita, el hijo del panadero, la vio y conmovido le dio a escondidas unos panes que por orden de su madre iba a arrojarle a los cerdos. Este gesto le valió después a Pita una paliza de su madre, pero de ello Katniss no supo nada hasta que se conocieron años después, cuando ambos formaron parte de los tributos de los 74 Juegos del Hambre. El pan le dio la esperanza de poder salir adelante y desde entonces Katniss siempre se sintió en deuda con Pita, aunque nunca se atrevería después a darle las gracias o entablar conversación alguna o por el temor a mostrarse débil.
Pocos días tras el incidente del pan, Katniss se adentró por primera vez en los bosques que rodeaban el Distrito 12 para cazar ilegalmente y recoger algunas plantas con las que poder alimentarse. Lo hizo de tal forma como su padre le enseñó cuando él era quien llevaba comida a casa. Empezó así a valerse por sí misma sin depender de la caridad o la ayuda de nadie de la Beta. En los bosques, Katniss conoció a Gale, quien había perdido también a su padre en el mismo accidente minero en el que murió el padre de Katniss. Gale se convirtió en su compañero de caza y entre los dos comenzaron a alimentar a sus familias y a vender muchas de las piezas de caza en el mercado negro de la Beta. Así conseguían dinero extra. La madre Katniss fue saliendo lentamente de su depresión y comenzó a trabajar nuevamente como boticaria en la Beta. Katniss tiene 16 años en el primer libro y 17 en los dos que le siguen. Su cabello es largo y oscuro y normalmente lleva una trenza donde lleva recogido el pelo. Es de tez olivácea y sus ojos son grises, como su amigo Gale, y muy similar al resto de la gente en la Beta. No es muy alta, mide aproximadamente unos 60 y aún así aún siendo más pequeña que los demás, es muy fuerte, no solo física, sino también emocionalmente. A pesar de no considerarse una persona atractiva, es guapa y ha llamado la atención de varios chicos a lo largo de la trilogía. En los primeros juegos, Katniss pierde la audición de un oído. En la película esto no se menciona, solo se observa el momento en el que Katniss explota las provisiones de los profesionales. Pero después de ganar la operan en el Capitolio y le corrigen la sordera al igual que todas sus cicatrices, incluso las que tenía antes de los juegos. Katniss pasa por muchas dificultades en su infancia, lo que le convierte en una superviviente. Aprende a soportar dificultades y a trabajar duro para poder salvar su vida y la de su familia. Y por naturaleza siempre desconfía de aquellos a quienes no conoce. Ello le hace ser una chica poco popular y sin amigos. Desde el principio demuestra que es capaz de hacer lo que sea para proteger a los que ama, sin importar cueste lo que cueste. Tal es su capacidad de entrega que se ofrece como voluntaria para reemplazar a su hermana como tributo, o que protege a Gale de los azotes en la plaza. Y ese carácter es lo que la empuja a mantener con vida a Pita en los 75 Juegos del Hambre, sin importarle el hecho de que ella misma pueda morir en el intento. Y haría lo que fuese para proteger a su hermana Prin, incluso mostrarse fuerte delante de ella ante el pensamiento de su posible inminente muerte, solo para que la pequeña no sufra. En el primer libro ella misma dice que Primrose es la única persona a la que está segura de amar, porque crea unos profundos lazos afectivos con aquellos a quien quiere de verdad. A Katniss no le gusta hablar de sí misma y por supuesto aún menos frente a la audiencia del Capitolio. Al contrario que su hermana, no tiene mucho don de gente y no suele caer demasiado bien de entrada. No se permite llorar frente a otras personas ya que lo ve como una muestra de debilidad. Además le cuesta expresar sus sentimientos y pese a que intenta no serlo es rencorosa con la gente que la hirió. Tal vez es así que con respecto a su propia madre, aunque con el tiempo termina reconciliándose, tiene un rencor imposible de borrar y no consigue perdonarle de todo el haberlas descuidado a ella y a su hermana cuando cayó en una depresión tras la muerte de su padre. Con el tiempo comprende todo lo que pudo pasar y cuál es su verdadera fortaleza y terminará reflexionando sobre el carácter valiente de su madre. Una mujer que dejó una relativa cómoda posición burguesa y que por amor se trasladó a la Beta, renunciando a todo por formar una familia junto al hombre que amó y quien trágicamente después fallecería dejándola sola y en la pobreza. Katniss es muy buena con el arco y la flecha y se le da muy bien tanto cazar como poner trampas, habilidades que aprendió en sus días de caza con su padre y que permaneció después con Gale. Sus habilidades con el arco fueron las que le ayudaron a conseguir 11-12 puntos en su entrenamiento antes de los primeros Juegos del Hambre. Sabe bastante de plantar diferentes cultivos, de plantas silvestres y diferencia las comestibles de las venenosas e incluso conoce plantas medicinales. También es buena escalando árboles, lo que le ayuda mucho en los primeros juegos. Pese a su carácter odioso, es guapa y posee una hermosa voz, lo que hace que la gente se detenga a escucharla cuando canta, algo que no hacen usualmente. Igual que hacía cuando su padre cantaba, eso la emociona.
Sabe canciones tradicionales, muchas de las cuales le enseñó su padre y las canta en ocasiones muy concretas con algún propósito, ya que no disfruta de placeres como cantar de la misma manera que su padre lo hacía. Bien, después de pasar diferentes peripecias durante las 3 novelas, en el epílogo se ve que tienen lugar 20 años después de los acontecimientos de la última novela. Katniss y Pita tuvieron 2 hijos, una niña y un varón. Katniss menciona que logró construir una vida junto a Pita, llegando a conocer la felicidad. Sin embargo, ambos recuerdan amargamente su pasado en los juegos y todo lo que vivieron, como cicatrices que les perseguirán para siempre. Bien, en la época de los libros, más o menos, la edad de Katniss es 16 años en el primero y 17 en ambos segundos. Su especialidad es el tiro con arco y en principio ya empieza viviendo en la Beta, en el distrito 12, y luego en la aldea de los vencedores. Después también viviría en el distrito 13 y otra vez en la aldea de los vencedores. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.